Saludo con mucho gusto a Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Gracias por estar en el programa, Gustavo. Con mucho gusto, Héctor. Buenas noches para ti y para todo el auditorio. Sin duda, Gustavo, llama la atención los datos que proporciona CEMDA en relación al número de activistas sociales, defensores de los recursos naturales en nuestro país, muertos, acosados, perseguidos. Cuéntanos, por favor. Por supuesto, Héctor, y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Decirte que en el año anterior, en el 2022, desgraciadamente se contabilizaron más de 197 eventos de agresiones en contra de defensores ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de personas, de comunidades que defienden el medio ambiente, que defienden la tierra, que defienden el territorio en el país. Y este incremento con respecto al año 2021, pues implica un incremento en 82.4% con respecto, como decía yo, al año anterior, 2021. Y además, lo que quiere decir esto es que el 2022 se convirtió en el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el 2014. ¿Por qué digo el 2014? Porque el 2014 es a partir del año en que empezamos a hacer esta evaluación, esta situación de cómo se encuentran los defensores ambientales en el país. Cuando uno hace una distinción entre varios aspectos, vamos a encontrar varias cosas. La primera es cuáles son las agresiones más comunes, ¿no? Te diría que las intimidaciones son alrededor del 25% de los casos. El hostigamiento, alrededor del 20%. Si nos vamos a las amenazas en contra de los defensores ambientales, estamos hablando del 11%. Cuando nos vamos a las agresiones físicas, estamos hablando casi del 11%. Y desgraciadamente, y lo que más nos preocupa, por supuesto, son los homicidios. En el año anterior fueron 24 defensores ambientales que fueron asesinados, lo cual representa el 4.1% de estas agresiones. Lo que te quiero decir con esto es que son 24 defensores ambientales, en el año 2021 fueron 25, lo cual desgraciadamente no hace una diferencia significativa. Y entonces es muy importante poner en contexto a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, de que en el año 2020 fueron 18, en el año 2021 fueron 25 personas que fueron asesinadas y como decíamos en el 2022 fueron 24. Pero no solo eso, sino que además hay que decir que el 56% de las agresiones desgraciadamente son en contra de personas que pertenecen a pueblos indígenas, que son miembros de comunidades equiparables, y lo cual es muy lamentable porque estamos hablando de personas que están muy vulnerables, que están en el territorio, que están en la defensa, que están en la lucha permanente todos los días, ¿no? Y entonces esto nos lleva a un dato que también es muy escalofriante y que es que en lo que va de la actual administración del gobierno federal, 82 defensores ambientales han sido asesinados en México, ¿no? Lo cual desde mi muy particular punto de vista es algo que es inaceptable y que es insostenible. Cuando nos vamos, Héctor, a los datos con respecto a los estados más violentos con ataques letales, pues estamos hablando de Guerrero, que tiene 8, estamos hablando de Chihuahua, de Oaxaca, de Puebla, que tienen 3 asesinados cada uno, ¿no? Y también hay que decir que del total de los casos, 22 son en contra de hombres y 2 en contra de mujeres. Cuando nos vamos al tema que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Héctor, hay que decir que son integrantes de la comunidad alrededor del 46% de los casos, son integrantes de sociedad civil alrededor del 31% de los casos,
comuneros alrededor del 9%, en contra de académicos casi el 4% y miembros de los ejidos el 3.0% de los casos. Finalmente, si nos vamos a los sectores, ¿no?, donde hay mayor riesgo de agresión, en el caso más concreto es la minería, casi el 20%, temas que tienen que ver con la biodiversidad, es decir, protección y defensa, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, el 19.3%, en la parte forestal, que tiene que ver con bosques, 17%, 13.0% de los casos tienen que ver con vías de comunicación, algunos casos el 10.7% tiene que ver con el sector hídrico y 8.6% con el tema de energía eléctrica. Y nada más para acabar con estas cifras y con estos datos duros, sí. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y quién hace estas acciones, no? ¿Quiénes son los, digamos, los agentes perpetradores, no? Y te diría que lo que salió en el estudio último es que 45% de los casos vienen del Estado, ¿no? Lo cual es altamente alarmante, ¿no? Ya sea a nivel del municipio, del Estado, de la Federación. En el 21% de los casos no hay un actor que esté necesariamente identificado. Hay un 13% de los casos que tienen que ver con delincuencia organizada, un 7% que están relacionados con paramilitares, un 6% que está relacionado con personas de la propia comunidad donde viven los defensores ambientales y un 5% que tiene que ver con los caciques y finalmente un 2% proveniente de empresas privadas. Ahora bien, Gustavo, ¿qué hay sobre las garantías, los elementos que debe proporcionar el Estado para proteger a los defensores y a las defensoras de los recursos naturales de México? Sí, varias cosas que comentar. La primera es que me parece, Héctor, que tenemos que entrarle y, para decirlo en palabras coloquiales, hay que atajar la impunidad. Ha habido una omisión brutal por parte del Estado mexicano para efectos de poder asegurar que los defensores ambientales hacen su trabajo en un ambiente de seguridad. Y esto, de no hacerlo, de no cumplirlo a nivel nacional, implica un incumplimiento de un acuerdo internacional. México es parte del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que entró en vigor hace 2 años, poquito más, en abril de hace 2 años, y que lo que hace el acuerdo es decir, tenemos que tener acceso a la justicia ambiental, tenemos que tener acceso a la información en materia ambiental y tenemos que tener la posibilidad de que el público participe en la toma de las decisiones ambientales. Pero además, como un cuarto elemento, es que tenemos que asegurar que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, sin intimidaciones, situación que no está pasando hoy en día en el país. Entonces, tenemos que entrarle fuertemente a nivel nacional a poder combatir, a poder atender esta impunidad que está prácticamente al 100% en casos como estos. En segundo lugar, y como bien lo comentabas, tenemos que construir, tenemos que implementar y tenemos que supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. Es decir, eso, entre otras cosas, lo que implicaría es que hay que fortalecer el mecanismo para la protección de los periodistas, porque también los incluye, y de los defensores de derechos humanos, que están muy enfocados en la parte ambiental, en este caso, defensores de derechos humanos ambientales. Y finalmente también decir, y como lo comentaba yo anteriormente, que hay que implementar adecuadamente el Acuerdo de Escazú, particularmente en este caso el artículo 9, que tiene que ver con que los defensores puedan hacer su trabajo en situaciones de seguridad y sin ningún riesgo a su persona y a su integridad. Destacar también, Gustavo, las responsabilidades de los gobiernos locales, de los municipios, de los estados. Bueno, me parece que, como decíamos anteriormente, esta es una responsabilidad del Estado mexicano y el Estado mexicano abarca los 3 niveles de gobierno.
Entonces, me parece que por eso es muy importante que se pueda construir una política, como decíamos, pública, integral, de debida protección a los defensores, que abarque a los 3 niveles de gobierno y que haya un compromiso de poder asegurar que hagan su trabajo adecuadamente. La gente cada vez tiene más miedo, cada vez tiene más temor, cada vez tiene más inseguridad, porque no saben si al día de mañana, en función de sus denuncias, de sus declaraciones, de sus protestas, van a estar a salvo. Entonces, me parece que esto es algo que la Constitución Política de México lo resguarda, ¿no? Lo protege, pero hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la implementación. Entonces, me parece que los municipios, los estados y la federación tienen que hacer eco, no solo de lo que dice la Constitución Política de México, sino también de lo que dicen los acuerdos internacionales, en este caso, lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril de hace 2 años y que asegura, como decía yo, la posibilidad de que podamos, como decía yo, reiteradamente, acceder a la información ambiental, acceder a la justicia ambiental y poder participar en la toma de una decisión que tiene que ver con los temas ambientales, pero que incide o que tiene implicaciones para ellos mismos. Entonces, me parece que tenemos que hacer un llamado urgente para que los 3 niveles de gobierno, digámoslo coloquialmente, se pongan las pilas, sepan cuáles son las responsabilidades y actúen en consecuencia. Gustavo Aranis, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias, Héctor. Y yo creo que vale la pena decir que es claro que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes de alguna manera defienden el patrimonio natural en el país. Y yo creo que lo menos que debemos de hacer es exigir que en el país podamos realmente garantizar de manera efectiva que haya un respeto y una protección a los derechos humanos ambientales de estas personas. Así es que ojalá y el Estado mexicano pueda recapacitar al respecto y tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Hasta la próxima.